Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el análisis de hoy. Tenemos delante un texto con una profundidad increíble. El primer capítulo de la Epístola de Santiago. Sí, y nuestra misión va a ser desgranarlo, porque este capítulo es, en esencia, casi un manual de resiliencia. Intenta responder a una pregunta clave. ¿Cómo se puede no solo sobrevivir, sino crecer y madurar cuando la vida se tuerce? Efectivamente, es una hoja de ruta para la fortaleza interior. Y lo fascinante es que no se queda en la teoría. No, para nada. Cada idea, por muy teológica que parezca, aterriza de inmediato en lo práctico. Veremos qué herramientas propone para gestionar las pruebas, la duda, el dinero, la tentación, y todo para llegar a una definición muy potente de lo que es una fe auténtica. Perfecto, pues vamos a ello. Lo primero, antes de entrar en materia, es el autor. El texto nos aclara que, aunque lo conocemos como Santiago, su nombre real era Jacobo. Y lo más llamativo es que, siendo según la tradición el hermano de Jesús, no se presenta así. Se autodenomina siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso ya es una declaración de intenciones muy fuerte, ¿no? Totalmente. Es un golpe de humildad desde la primera frase. Al llamarse siervo, o más literalmente esclavo, que es lo que significa doulos, Esclavo, sí. está diciendo que su identidad más importante no es su lazo de sangre, sino su lealtad a Jesús, a quien reconoce como Señor. Pone la fe por encima de la familia. Y eso establece el tono de todo lo que va a escribir. Y vaya si lo establece. Porque justo después, sin anestesia, suelta la primera bomba. Dice: «Considerad como un motivo de gozo puro cuando tengáis que enfrentaros a pruebas de varias clases». Ahí está. A ver, espera un momento. Alegrarse de los problemas. De entrada esto suena un poco a locura, o peor, a una especie de optimismo tóxico. ¿Cómo se justifica algo así? Es que es una idea antiintuitiva. Es normal esa reacción. Pero el texto no propone una alegría superficial, no es un sonríe y ya está. Vale. Lo que propone es entender las pruebas como un proceso, con un propósito. Lo desglosa como una cadena de causa y efecto. La prueba, si se afronta con fe, pone a prueba esa misma fe, la fortalece. Como un músculo en el gimnasio, que necesita tensión para crecer. Exacto. Y esa fe fortalecida produce algo que llama constancia. Y aquí está la clave. La palabra original es upomoné, que no es una paciencia pasiva de sentarse a esperar. No es resignación. Para nada. Es una resistencia activa, la capacidad de aguantar el tipo bajo presión. Y si perseveras en esa resistencia, esa constancia completa su obra. ¿Y cuál es esa obra? El resultado final, llegar a ser una persona perfecta y completa. Que, ojo, perfecta no significa sin fallos, sino espiritualmente madura, cabal, íntegra. Es el camino del caos a la madurez. Entendido, es un proceso de forja, como el metal en el fuego. Pero para navegar ese fuego se necesita algo más que aguante. Se necesita una guía. Y ahí es donde el texto introduce la sabiduría. Dice: si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Sí, y es crucial entender a qué tipo de sabiduría se refiere. No es conocimiento enciclopédico ni filosofía abstracta. No es la sabiduría de los filósofos, ¿verdad? No. El comentario la define como una sabiduría práctica. Es la habilidad de ver las cosas, sobre todo en mitad del sufrimiento, desde la perspectiva de Dios. Es, en el fondo, el arte de saber sufrir bien. Y la promesa que la acompaña es enorme. Dice que Dios da a todos con generosidad y sin reproches. Me gusta mucho esa coletilla, sin reproches. Es fundamental. A diferencia de las personas, que a veces damos algo, pero, bueno, echándolo en cara después. O con un suspiro. Eso es. El texto afirma que Dios da sin segundas intenciones, a manos llenas. Su generosidad es pura. Pero, y es un pero muy grande, pone una condición para recibirla. Pedir con fe, sin vacilar en absoluto. Y aquí es donde aparece una de las imágenes más potentes de todo el capítulo para describir la duda. Es una imagen demoledora. Compara a la persona que duda con una ola del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Totalmente a la deriva. La idea es que esa persona tiene, por así decirlo, un alma doble. La palabra que usa es dipsukos. Por un lado quiere confiar, pero por otro ya se está preparando para la decepción, pensando, esto seguro que no funciona. Es como intentar conducir un coche pisando el acelerador y el freno a la vez.
no vas a ninguna parte. Exactamente. Esa división interna te vuelve completamente inestable, te paraliza. Y el texto es muy duro al respecto. Dice que esa persona no debe esperar recibir nada, no como un castigo, sino como una consecuencia lógica. Ya, Si no confías en la fuente a la que pides, es como si cerraras el grifo tú mismo. La duda anula la petición. o sea que la duda te deja paralizado. Y hablando de circunstancias, el texto luego se fija en cómo dos situaciones opuestas, la pobreza y la riqueza, influyen en la gestión de las pruebas. Y lo que dices, bueno, totalmente paradójico. Sí, es un giro argumental brillante. Le dice al hermano de condición humilde que se sienta orgulloso de su alta posición ¿Y al rico? y al rico que se sienta orgulloso de su humillación. A primera vista no tiene ningún sentido, parece que ha intercambiado los papeles. Exacto. ¿Qué significa esto realmente? El comentario lo explica a través de la idea de que la fe actúa como un gran ecualizador espiritual. Un ecualizador. Sí, para el pobre, que en el mundo no tiene estatus, la fe le da una dignidad y una riqueza espiritual inmensas. Su alta posición no es económica, es su valor a los ojos de Dios. Vale, eso lo entiendo. ¿Y el rico? ¿Por qué debería alegrarse de ser humillado? Porque la prueba, para el rico, a menudo le obliga a confrontar la fragilidad de su seguridad material. Una crisis, un problema de salud, algo que el dinero no puede arreglar. Claro, Esa circunstancia le humilla en el sentido de que le baja los humos, le obliga a entender que su verdadera seguridad no está en sus posesiones. Su gloria es aprender esa lección, desapegarse del dinero. claro. La gloria del rico no es sentirse mal, sino el clic que hace en su cabeza al darse cuenta de que el dinero no lo controla todo. Eso sí que le da la vuelta a la tortilla. Y la imagen que usa para la riqueza es muy gráfica, la de la flor del campo. Sí, y el texto original es aún más específico. No habla solo del sol, sino del causoni, un viento solano abrasador que seca la flor en cuestión de horas. O sea que es algo muy rápido y brutal. Muy rápido. La belleza de la riqueza es así, vistosa pero increíblemente frágil. Y concluye diciendo que el rico se marchitará en medio de sus negocios. Es un recordatorio brutal de nuestra mortalidad. Y todo este bloque culmina con una bienaventuranza. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez superada recibirá la corona de la vida. Exacto. Y aquí las palabras son muy significativas. Cuando dice superada la prueba o aprobado, el término griego dókimos se usaba para los metales que pasaban la prueba del fuego y se certificaba su pureza. Entiendo. Y la corona, el estéfanos, no es una corona de rey de poder, sino la corona de laurel que se daba a los atletas vencedores. O sea que es más como una medalla. Como si la vida te pasara un control de calidad y al final te dieran el sello de auténtico. Y el premio es la vida, vista como una victoria. Esa es la idea. Has corrido la carrera, has mantenido la resistencia, y el premio es la vida en su máxima expresión. Es una promesa para los que le aman, lo que sugiere que el motor para aguantar es el amor y la confianza en Dios. Vale, hasta aquí hemos hablado de las pruebas que vienen de fuera. Pero ahora el texto cambia de tercio y hace una distinción crucial. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. Eso es. Entonces, si las pruebas vienen de Dios para fortalecernos, la tentación para hacer el mal viene de otro sitio. Y curiosamente, no le echa la culpa al diablo, mira hacia adentro. Ese es uno de los análisis psicológicos más agudos del texto. Apunta directamente a la propia concupiscencia, a nuestros malos deseos como la fuente de la tentación. Y para describirlo usa dos metáforas espectaculares. A ver, La primera es la de la caza y la pesca. ¿cómo funciona? Dice que somos arrastrados y seducidos. Arrastrados es como sacar a un animal de su madriguera, y seducidos es como el pez que ve un cebo brillante. Nuestro deseo ve el cebo en una oportunidad, placer, dinero, poder, y tira de nosotros, nos atrae hacia la trampa. Y la segunda metáfora es aún más biológica, casi clínica, la del embarazo y el parto. Es un proceso en 3 fases. Primero, la concepción. El deseo, la epitomía, concibe en el momento en que nuestra voluntad da el consentimiento. Es cuando decimos sí a ese pensamiento. Ahí empieza todo, en la mente. Ahí empieza, aunque nadie lo vea. Después de la concepción viene la segunda fase, el nacimiento.
La gestación llega a su fin y el deseo da a luz el pecado. El pensamiento se convierte en una acción, se hace visible. Exacto. Y finalmente, la tercera fase, la madurez. El pecado, ya consumado, convertido en hábito, engendra la muerte. No solo la muerte final, sino una muerte en vida, la muerte de la paz, de las relaciones. Es su fruto inevitable. Y en contraste absoluto con esta fuente interna de muerte, el texto presenta a Dios de una forma totalmente opuesta, como el Padre de las luminarias. Sí, es una imagen cósmica preciosa. Dios es la fuente de todo lo bueno, de todo buen don y todo regalo perfecto. Y a diferencia de nosotros, que somos inestables, en Él no hay mudanza ni sombra de alteración. Y el original usa términos muy específicos, ¿verdad? Sí, usa un lenguaje casi de astronomía. Usa dos términos técnicos. Uno, paralagé, de donde viene paralaje, que es el cambio aparente en la posición de una estrella. En Dios no hay ese cambio. Es un punto fijo. Absoluto. Y el otro término, aposquisma, se refiere a la sombra que proyecta un cuerpo durante un eclipse. La idea es que la luz de la bondad de Dios nunca se eclipsa, nunca parpadea, es constante. Vale, entonces, si la naturaleza de Dios es esa luz constante y la nuestra es ser arrastrados por deseos que llevan a la muerte, la pregunta es, ¿cómo nos alineamos con esa luz? Y aquí llegamos a la parte que habla de cómo responder a la palabra de Dios. Exacto. Y el primer consejo es sobre la actitud. Prontos para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira. Una llamada a la humildad receptiva. Escucha, piensa, cálmate. Pero el verdadero núcleo de esta sección es la advertencia contra la pasividad. Sí, la famosa frase, no os contentéis solo con escuchar la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Ponedla por obra. El concepto de autoengaño aquí es potentísimo. Muchísimo. La palabra griega que usa, paralogechizómenoi, sugiere engañarse con un razonamiento falso. Es la mentira que nos contamos. Como ya he escuchado la charla o he leído el libro, ya he cumplido. Ya he hecho mi parte. Eso es. Y para desmontar este autoengaño, utiliza la inolvidable analogía del espejo. La del hombre que se mira, se ve, se da la vuelta y se olvida inmediatamente de su aspecto. Es una imagen cotidiana y brillante. Imagina que te miras al espejo, ves que tienes una mancha de pasta de dientes y sales a la calle sin limpiártela. La palabra de Dios es ese espejo. Te muestra la verdad sobre ti, tus manchas. El mero oyente es el que ve la mancha y no hace nada. Es como ver una grabación tuya en una reunión de trabajo, darte cuenta de que tienes una mala postura, sentir un poco de vergüenza y 5 minutos después olvidarte y seguir igual. Ese es el ejemplo moderno perfecto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La del que no solo oye, sino que hace. El texto lo describe como alguien que se fija atentamente en la ley perfecta, la que da la libertad. Y ese fijarse atentamente es algo más que una mirada rápida. Mucho más. El verbo que usa, parakupsas, es la acción de inclinarse para mirar de cerca, con interés, con concentración. Y esa persona, dice, será feliz no solo al final, sino en su propio hacer. Ahí está. Me recuerda a la diferencia entre leer sobre fitness y salir a correr. La felicidad no está solo en la meta, sino en el bienestar que sientes mientras corres cada día. La acción ya es parte de la recompensa. Has dado en el clavo. La práctica de la virtud produce su propia felicidad y plenitud en el día a día. Perfecto. Y todo esto, todo el capítulo, nos lleva a la gran conclusión, a una definición final de lo que es y lo que no es la religión auténtica. Y empieza por lo que no es. Sí. El que se cree muy religioso pero no le pone freno a su lengua, su religión no vale para nada. Es una crítica directa a la religiosidad de fachada. La palabra que usa aquí para religión, fresqueia, se refiere más a los ritos externos que a la devoción interna. Santiago dice, puedes cumplir con todos los rituales, pero si tu lengua es un arma, te estás engañando. Y entonces, en contraste, define la religión pura y sin mancha. Sí. ¿Y la apoya sobre dos pilares? Que parecen abarcarlo todo. Sí. El primero es la acción social, la misericordia práctica. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es el compromiso activo con los más vulnerables. Mancharse las manos, por así decirlo. Exacto. Y el segundo pilar es la pureza personal. Guardarse sin mancha del mundo.
Es el esfuerzo constante por la integridad, por no dejarse contaminar por la envidia, la codicia, el egoísmo. O sea que no es una cosa o la otra. No es solo ser un activista con una vida personal desastrosa, ni tampoco ser un ermitaño ajeno al sufrimiento del mundo. No. La fe auténtica es ambas cosas a la vez. Manos a la obra con el necesitado y un corazón limpio. Un equilibrio increíblemente poderoso. Es la síntesis perfecta. La fe debe tener raíces profundas en la pureza personal y frutos visibles en el amor al prójimo. Sin una de las dos, el árbol está incompleto. Pues sí que hemos recorrido un capítulo denso, desde encontrarle un propósito a las pruebas, a la necesidad de pedir sabiduría, pasando por esa psicología tan precisa de la tentación y la diferencia vital entre oír y hacer. Es un manual de vida, sí. Totalmente. Lo que a mí me parece más fascinante es cómo cada concepto, por elevado que sea, está anclado en la realidad. La fe no es un sentimiento, se demuestra en la constancia. La sabiduría es para afrontar problemas reales. Y la religión verdadera se mide en el cuidado de los vulnerables y en la integridad. Es una espiritualidad con los pies en la tierra. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final, volviendo a esa imagen del espejo. El texto nos presenta la verdad como un espejo que nos muestra cómo somos realmente, con nuestras manchas incluidas. Así es. Por lo que la pregunta que queda flotando, la que este capítulo nos deja para rumiar, es bastante directa. A ver. Si ese espejo nos ha mostrado algo sobre nosotros mismos últimamente, alguna mancha, alguna actitud que necesita cambiar, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos de los que nos damos la vuelta y nos olvidamos 5 segundos después? ¿O de los que nos detenemos, tomamos nota y decidimos hacer algo al respecto, por pequeño que sea el gesto?